¿Qué te pareció? Quedaste extasiado con esta canción. Dile al amor se llama, con el grupo Aventura. ¿Te gustó? Javier, despierta. Saludos a los amigos de Mochicos que nos visitan aquí en la cabina de Estéreo 1 y que están tomando detalles del programa Vida Cotidiana. Recordamos también, Javier, que te pueden visitar en el blog jperezrobles.spaces.live, así en español, no en castellano, jperezrobles.spaces.live.com. Recordamos también que hay un teléfono, usted puede contactarse con Javier o también dejar sus recados, sus mensajes al 818-9538. ¿Es así? Así es. Tengo frases de perdón. Prefiero pedir disculpas que pedir permiso, decimos, ¿no? Más vale pedir perdón que permiso. Sí. Sí está duro. Las lágrimas más amargas vertidas sobre una tumba son las palabras nunca dichas y las acciones jamás realizadas. Una más. A veces el perdón es una palabra suelta y a veces la única palabra que se dice. Sí. Aunque es fácil perdonar al que ya está muerto, ¿no? Porque pues ya no hay que vivir con él o con ella. Enfrentamientos. Sí. Ya no hay guerras. La muerte supera el fenómeno relacional que guarda el perdón. Lo aplasta, es así de un plumazo. O sea, se acabó el conflicto porque está muerto. Aunque también lo has mencionado en diferentes programas que también esa muerte puede llegar cuando precisamente termina pues una relación conflictiva. Y la muerte simbólica. Así sí. es, la muerte simbólica. Sí, claro, por eso te digo, lo que está diciendo de la tumba ya es lo concreto que nos enseña que la muerte, la terminación, muerto el perro se acabó la rabia, pues es el famoso principio primitivo de la resolución de los conflictos cavernarios, pues ni modo. O también si tienes problemas, hazlo compadre. Esa es otra. No, que vivo. Pero luego dice pues, que no hay compadre que no haga daño. También explica mucho socialmente el por qué siempre en los funerales o recuerdos de las reuniones de recuerdo del muerto, siempre resulta qué bueno era, no tiene fallas, etcétera. Nadie quiere pensar en lo contradictorio que fue uno, ¿verdad? Y todos van a decir, ay, Javier, qué bien, qué bueno era. Hasta cantaba más o menos. Sí. No, Javier Solís. Sí, yo por eso. No, yo decía yo. ¿Qué? ¿Le continuamos? Continúale con el perdón. A la idea de perdón, como a la idea del amor y del odio, que es de donde provienen, no se puede aproximar las ideas, no se puede aproximar a ellas sin un gran rodeo. Claro, podríamos ponerlos en la posición imperativa de las sentencias que reafirman la propia creencia con una frase lapidaria que lo diga todo. Pero eso, aunque pone a buen resguardo al conflicto que el concepto en sí trae consigo, o sea, la bronca que significa el perdonar, el odiar o el amar, de todos modos no logra dar cuenta del fenómeno, o sea, no lo explica. El rodeo, como siempre debe ser incluso, empieza por los orígenes. El sujeto se encuentra con el perdón por primera vez en su vida, cuando se da cuenta que lo recibe de su madre, quien, a pesar de ser la dueña de las reglas, no ejerce el castigo consecuente, que yo ya tenía el refer condicionado, cuando el niño o la niña rompe las reglas. Cuando, por ejemplo, la cama amanece mojada, por ejemplo. Desde ahí empieza una larga carrera de aprendizajes, y de esos aprendizajes sobre lo que se me perdona por mis actos y lo que yo perdono a los demás, empezando por los miembros de mi familia inmediata, mis parientes, mis compañeros, mis maestros, mis guías religiosos, mi novio o novia, mi pareja o hijos. Todo alrededor del perdón sucede experimentalmente, sin una explicación histórica congruente que le dé un sentido racional al concepto de perdonar. Todos sabemos o sentimos cuando somos perdonados o cuando perdonamos
igual que sabemos o sentimos cuando amamos o cuando odiamos. Todos tenemos una idea de lo que es, pero el problema empieza, como siempre, cuando queremos entender el fenómeno, cuando deseamos articularlo en palabras que tengan un sentido explicativo y conceptual que se fije y difícilmente se olvide en la conciencia. De ahí la necesidad de hacer el rodeo por la historia, tanto individual como general del ser humano, si queremos aproximarnos, aunque sea esquemáticamente, a la descripción del perdón. Antes del control de esfínteres, por ejemplo, el bebé no sabe nada de perdonar, no necesita perdonar, solo siente necesidad o deseo de satisfacer su necesidad fisiológica y listo. Le espera toda una vida de responsabilidades morales por delante y ya habrá tiempo para ello. El hombre cuaternario solo sabía de supervivencia, recolección de frutos, cacería en grupos nómadas para traer alimento y agua al clan. Su instinto, o la cueva, sus instintos eran primitivos y el perdón o el castigo no se ejercían después de un juicio, sino como una reacción sin intención pedagógica o moral alguna. Te golpeo o te mato si interfiere con mi supervivencia o a mí no me gusta y se acabó el problema. Como decíamos, muerto el perro, se acabó la rabia. Era esa la lógica simple. Los códigos legales aparecen en la civilización primero como interpretaciones mágicas del entorno por el brujo de la tribu, y luego como elaboradas admoniciones sacerdotales, teocráticas, ya sea en Egipto y en los mayas o en otras civilizaciones importantes, donde cada grupo hegemónico muestra a Dios de acuerdo a sus necesidades de poder y orden, entre los límites de la ignorancia de moda. Sus necesidades no son las necesidades de Dios, sino las necesidades del grupo hegemónico. Las tablas de Moisés coinciden con el desorden social de los esclavos liberados y ahí nace la moral social convertida en ley que castiga o que perdona. El código de Hammurabi hace lo mismo de una manera tal que ahora los abogados veneran casi tan religiosamente como los médicos veneran al juramento de Hipócrates. No necesariamente tiene que ver con la realidad fáctica, por supuesto. Y el derecho romano, que todavía fundamenta las constituciones de las repúblicas modernas del mundo, se basa en esta necesidad de los grupos humanos de mantener a sus instintos básicos bajo control y sostener así la civilización hasta donde llega la condición humana, claro. Pues a pesar de todo, y como es de esperarse, el odio, el amor y por supuesto el perdón siguen circulando por los callejones no legislados de la vida cotidiana. Suena entre poético y también ya muy... Parece película de terror, como si fuera un fantasma. Sí. Oye, desde el punto de vista del psicoanálisis, te pregunto abiertamente, Javier, A ver. ¿Por qué hay personas que más fácilmente perdonan y para otras es más difícil perdonar? O nos es más difícil perdonar. Tienes que asomarte a la historia de esta persona. No es algo genético, no es algo... Sí. Es que es así, como tuvo una historia que le formó ese carácter. Te pediría un ejemplo, o sea, el que perdona el que tiene la mamá que sabe perdonar. Ajá. El que tuvo una relación amorosa con la madre en donde aprendió a perdonar, en donde supo que hacía cosas que ameritaban perdón y lo obtenía de una manera agradable, no nada más por el placer de disculparse. Había una aceptación. Pues. Había una aceptación de la responsabilidad. Ajá. Y luego el perdón por haber no cumplido con esa responsabilidad. Entonces para estas personas es esencial poder perdonar, porque se perdonan a sí mismas. De alguna manera experimental aprenden a que mi perdón al otro es al fin de cuentas mi perdón a mí y a mi historia. Y pues veo que entonces es algo circunstancial, o sea, nadie tiene la culpa
tanto el que no perdona como el que perdona, ¿no? Así como total, no, pues es demasiado poder. Sí, sí. ¿Quién tiene tanto poder como para no fallar? Así es. ¿Quién tiene tanto poder como para fallar intencionalmente? Ujú. ¿Quién tiene tanto poder, bla, 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 en una relación afectiva, en donde está dentro de la familia, con los hijos y con los padres, etcétera? ¿Qué muchacho hace las cosas para que su padre sufra o su madre sufra? Sí, sí, sí. Consciente.